Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. Miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: Vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, el cual es una escena única y singular para el Evangelio de Marcos. Y también esta escena tiene otra singularidad, es la única sanación en los Evangelios donde la sanación se lleva a cabo en etapas, en este caso en 2 etapas, ¿no? La mayoría de las otras sanaciones que se nos narran, se nos dan curaciones instantáneas. En este caso, el ciego es curado en 2 etapas. Primero ve borrosamente, ve a la gente como árboles caminando, y después otra vez Jesús le vuelve a imponer las manos para que vea perfectamente, ¿no? Es algo muy interesante. Y la pregunta es, ¿por qué el evangelista Marcos nos da esta escena en este lugar dentro del Evangelio, donde Jesús sana a un ciego en 2 etapas, ¿no? Debe de ser una pregunta que despierte nuestra curiosidad, porque los evangelistas no simplemente narran eventos, escenas de Jesús, sino que también están haciendo algo muy interesante. Están programando dentro de su evangelio otros temas. ¿Y qué otros temas son? El tema de las acciones proféticas que nos llevan a preguntarnos qué significa esto, ¿no? El por qué en 2 etapas, el por qué un ciego, y cómo está conectado con el resto de la misión de Jesús, particularmente en esta sección dentro del Evangelio de Marcos, donde Jesús se está enfocando en la formación de sus discípulos. Esto es un punto muy importante en cómo conectar esta escena de la sanación de un ciego en 2 etapas y el crecimiento de sus discípulos, porque Jesús se está concentrando en esta función de ahora dedicarse no a las masas, no a los grupos que vienen en busca de él, sino a la formación de sus discípulos. Y esta sanación del ciego en 2 etapas pues tiene que ver también con la apertura de los ojos de sus discípulos, o sea, el crecimiento gradual de ellos. Muy bien, pasemos al Evangelio. Dice: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. Recordamos que Betsaida es el pueblo original de Felipe, como también de Pedro y Andrés. En los evangelios encontramos a Pedro y Andrés viviendo ya en Cafarnaúm, pero Betsaida es el pueblo original de ellos, ¿no? Y está en las afueras de la región de Galilea, que está al norte del lago de Galilea.
Dice, llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Como en otras ocasiones, cuando Jesús llega a una región, a una población, le traen a los enfermos para que se los sane, ¿no? Pues igualmente ahora le traen a un ciego para que lo sane. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. ¿Por qué Jesús lo saca del pueblo, no? Particularmente en el Evangelio de Marcos tenemos esta noción del misterio de la identidad de Jesús. Jesús quiere mantener su identidad del principio en secreto, porque no quiere que sea confundido con las expectativas que la gente tiene de él o del Mesías, ¿no? Entonces Jesús quiere mantener su identidad, pero que se llegará el tiempo en la cual se tendrá que proclamar desde los edificios, desde las azoteas de las casas, quién es Jesús y por qué Dios lo va a enviar, ¿no? Pero por el momento, antes de que uno pueda hablar de él, uno tiene que conocerlo, tiene que entenderlo y tiene que entender las consecuencias de este conocimiento de Jesús, porque esto a veces lo vemos mucho, por ejemplo, unas personas que van a un retiro y regresan muy entusiasmados, muy contentos y alegres, y piensan que el conocer a Cristo simplemente son esos momentos extraordinarios, ¿no? Sí, quizás puede ser el comienzo de algo, pero esa primera experiencia tiene que profundizarse, tiene que asentarse en la persona para entenderla y para entender las consecuencias del por qué Dios ha venido a ti, ¿no? No ha venido simplemente para sanarte, no ha venido simplemente para distraerte o para anonadarte, ha venido para que tú seas un instrumento, un testimonio de la presencia de Dios entre nosotros, y esto tiene consecuencias. Entonces Jesús no quiere que la gente hable de él simplemente por los milagros. Quieren que entiendan de que está haciendo irrupción en la historia humana algo tremendo y grande en la persona de Jesús. Y que si Dios ha venido a mí en la persona de Jesús y ha tocado mi vida, entonces yo tengo que entender a qué es lo que Dios me llama en Jesucristo y las consecuencias de ese llamado, ¿no? Porque tenemos en el principio de la iglesia esta realidad, ¿no? De que muchos de aquellos que a primeras siguen a Jesús, pero cuando empiezan a ver las consecuencias de su discipulado, las consecuencias de las exigencias del discipulado, pues empezaron a echar atrás. Cuando empezaron a vivir las persecuciones, ¿no? Se echaron atrás y rechazaron, negaron a Jesús, ¿no? Y Jesús no quiere que seamos un testigos de él simplemente por lo bueno y lo bello, lo grandioso, lo milagroso, sino tenemos también el valor de decir sí aún en medio de las dificultades, de las tribulaciones, aún en medio de persecuciones, ¿no? Así que Jesús, particularmente en el Evangelio de Marcos, se encuentra esta noción de el secreto mesiánico, de la verdadera identidad de él, que no quiere que se hable, sino antes entenderlo a él, entender su significado y las consecuencias de lo que significa seguirlo a él, comprometernos con él, ¿no? Por eso le dice que en varias ocasiones después de sanar no se lo digan a nadie, sino antes tú hayas entendido el por qué Dios te ha sanado y para qué te ha sanado. Pues aquí Jesús toma al ciego y lo lleva afuera para que esta sanación no se convierta en un espectáculo, que aún hoy en día vemos a mucha gente que cuando escucha de algo fenomenal, algo extraordinario, van corriendo, ¿no? Y después simplemente se quedan con lo extraordinario y no con el significado del por qué Dios viene a nosotros, ¿no? Tristemente esto aún lo vemos mucho en mucha gente muy buena, muy religiosa, pero que solamente se quedan con lo bonito y lo bello, lo grandioso, lo milagroso, pero no quieren las consecuencias del discipulado. Así que Jesús se lo lleva afuera para llevar a cabo esta sanación. Y aquí tenemos este milagro en dos etapas, que es única y singular esta escena en los evangelios. Mateo y Lucas no tienen esta escena. Parece que cuando leyeron esta escena en Marcos decidieron quitarlas porque la mayoría de las otras sanaciones eran instantáneas y esta no, pero quizás Mateo y Lucas no entendieron el significado del porqué de esta sanación en etapas.
Dice, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fuera árboles que caminan, ¿no? Esta es la primera etapa. Entonces Jesús le vuelve a imponer las manos para que vea claro. Estaba curado y veía todo con claridad. La segunda vez que Jesús le impone las manos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta sanación en 2 etapas? ¿Y por qué esta escena Marcos la pone en este lugar dentro de su evangelio? Y esto hay que entenderlo con lo que viene después de este evangelio. Justamente después de este evangelio viene la pregunta de Jesús de quién dice la gente que es él, ¿no? Y después de que los discípulos, Pedro en particular, le dice qué es lo que la gente dice acerca de él, Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo, no? Y quién dice que soy yo, también cuando Jesús se lo pregunta a sus discípulos, nos los pregunta a nosotros, ¿no? Que estamos leyendo este evangelio. Y el significado es de que así como el ciego es sanado en etapas, igualmente los ojos de sus discípulos en torno a la identidad de Jesús también se le empiezan a abrir gradualmente. Porque aunque Pedro profesa la identidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, Pedro no entiende el significado ni las consecuencias. Porque sabemos lo que pasa cuando Jesús es arrestado y es condenado y entregado a los romanos para que sea crucificado. Pedro junto con el resto de los discípulos lo abandonan. Abandonan al Mesías, al tanto anunciado, ¿no? Y sin embargo, simplemente no lo entienden, no entienden las consecuencias, ¿no? Entonces, esta sanación del ciego en etapas es, en cierta manera, una acción profética de Jesús en torno a sus discípulos, porque, repito, Jesús está concentrando en la formación de sus discípulos, que igualmente la apertura de los ojos de los discípulos de Jesús en torno a la identidad de Jesús también es algo gradual. Pedro lo profesa quién es, pero aún no entiende, no comprende el significado y las consecuencias de lo que acaba de profesar. También otro punto muy interesante del que podemos decir de esta sanación de un ciego, también está conectada con lo que viene antes de este evangelio. Antes de este evangelio, en el capítulo 7, se nos habla de otra sanación de un sordo mudo. Y después aquí tenemos la sanación de un ciego, ¿no? Y esto debe de encendernos alarmas para preguntarnos, ¿y esto por qué? ¿Por qué este tipo de sanaciones de un sordomudo y después de un ciego, no? Pues lo podemos conectar con el profeta Isaías, quien nos habla de cuando se lleve a cabo la época mesiánica, se llevarán a cabo estas sanaciones de sordos y ciegos, ¿no? Entonces, estas acciones, estas sanaciones de Jesús son una realización de la profecía de Isaías, que nos dirán en el capítulo 29, versículo 18 y también capítulo 35, versículos 5 y 6 de Isaías, donde nos da esta profecía de que cuando se lleva a cabo esta época mesiánica, se les abrirán los oídos a los sordos y se les abrirán los ojos a los ciegos. Pues aquí Jesús está llevando a cabo en estas sanaciones, digamos, proféticas, lo que Isaías había profetizado acerca de él. Ahora, para nosotros que estamos leyendo este evangelio, ¿qué hemos de tomar, no? Pues hemos de tomar también esta apertura gradual también no solamente de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras vidas, ¿no? De que también el escuchar a Jesús no basta simplemente si uno no entiende, y tampoco es suficiente entender si uno no asume, o sea, no hace suyo lo que ha escuchado, ha entendido, y tampoco no es suficiente asumir si no lo vas a poner en práctica, si no lo vas a vivir, ¿no? Así que esta sanación gradual también es el crecimiento del primer contacto con Dios en Jesucristo, el entusiasmo, el gozo, pero después que se tiene que entender, tiene que uno asumir esta visitación, esta iniciativa de Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para poderle responder. Y solo se puede responder a Dios cuando uno
tienen los ojos abiertos en torno a las consecuencias y el significado, lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, ¿no? Así que también nuestro crecimiento es gradual. Desde el primer contacto con Dios en Jesucristo, después entender, después en asumir y después poner en práctica, ¿no? Y entender claramente las consecuencias de lo que significa decir soy un cristiano, soy un discípulo de Jesucristo, ¿no? Para que seamos estos testigos en las buenas y en las malas, en la enfermedad como en la salud, en la vida como en la muerte, ¿no? Y aquí pues es lo que empezaremos a ver en los mismos discípulos de Jesús, esta apertura de sus ojos, de sus vidas en torno a quién es Jesús y las consecuencias de seguir a Jesús. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.